ahora en los últimos tiempos el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Más que nunca. O Sí, sea, bueno, sí, sí. está en riesgo de desaparecer, ¿no? La profesión de historiador por el tema de ChatGPT, de inteligencias como ChatGPT, que le preguntas. Que después también, te preguntaré después de esto, porque he hablado alguna vez de historia con ChatGPT. ¿Y no crees que al final la inteligencia artificial se pueda comer el trabajo de los historiadores, profesores de historia, al final todo lo relativo al oficio de la historia, ¿no? Bueno, pues mira, me alegra muchísimo, de verdad, que me hagas esta pregunta, porque precisamente es justo de lo que hemos hablado. Es decir, el pasado sirve para entender el presente y poder estimar qué va a pasar en el futuro. Revoluciones como la que plantea la inteligencia artificial, vamos a hablar primero de qué es la inteligencia artificial y qué puede suponer. Claro, porque tú además eres informático, o sea, que mejor que tú Exacto, para hablar de historia, exacto. inteligencia artificial, o sea, Sí, sí, yo, se ha yo combinado utilizo, aquí. yo utilizo de forma habitual la inteligencia artificial, no solo ChatGPT, sino, tienes Copilot, tienes otra serie de aplicaciones, otra serie de herramientas que te ayudan. Hasta ahora, todas las herramientas que se crean, al menos en lo que corresponde a mi vida laboral, te ayudan, pero no te sustituyen. ¿Qué quiere decir esto? Si te ayudan, pero no te sustituyen, lo que antes hacías en 8 horas, es probable que ahora lo hagas en 2. ¿Qué pasa? En el futuro, pues a lo mejor lo haces en media hora. ¿Significa esto que vas a perder tu empleo? Bueno, sí y no. Me explico. Si antes hacían falta 16 programadores para hacer una aplicación, si ahora un programador en lo que antes hacían 8 horas, ahora lo hacen 2, en vez de 16 programadores te harán falta 4 o 5. Con lo cual sí destruye empleo. Es decir, cada vez habrá menos puestos de los trabajos que conocemos ahora. Y con esto ya me voy a la historia para poder explicarlo. En la Edad Media, por ejemplo, era muy valioso el trabajo de herrero, aquel que hacía las herraduras, las espadas. ¿Por qué? Porque la gente utilizaba esas cosas. A medida que la tecnología hace que dejemos de usar caballos, hace que dejemos de usar espadas para usar armas de fuego, pues es un trabajo que va desapareciendo, va perdiendo importancia. Sigue habiendo herreros a día de hoy, pero obviamente Sí. ya no tienen el estatus que tenían hace muchos años. Esto ocurre con muchas profesiones. Por ejemplo, se me ocurre la de aguador. El aguador era una manera de ganarse la vida. Velázquez, de hecho, tiene un cuadro que se llama El aguador de Sevilla. Estos Y que buscaban agua en los pozos, ¿no? O sea, que no, 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 buscaban. no exactamente, no, no, no. El aguador lo que hacía era llevar una mochila de cuero, normalmente de piel, para que fuese impermeable, o una especie de cantimplora gigante, y eso le permitía llevar agua. Entonces lo que hacía era, tenía bueno, pues un tubito donde echaba el agua, como un grifo pequeño, y te echaba un vaso de agua. Entonces la gente cuando iba por la ciudad, como no había fuentes, no había tuberías, no había agua corriente, te vendía agua. Te vendía un vaso de agua, digamos, ¿no? Entonces, Dios. era un trabajo. Claro, el día que empezaron a ponerse, a generalizarse, a estandarizarse las tuberías, el agua corriente y demás, todo esto desapareció. Entonces, son oficios que desaparecieron. El oficio de herrero, el oficio de aguador, y bueno, y Bueno, podríamos, es un que sinfín. si nos vamos incluso antes en la historia, para que veáis que la historia es cíclica, en el Imperio Romano ya tenían fuentes y agua corriente. Sí, sí, Fue un exacto. poquito en la Edad Media donde se pierde, ¿no? Esa agua corriente en las ciudades. No en Bueno, todas, pero sí en vamos la a gran ver, mayoría. más que perderse, digamos que aunque existiese en el Imperio Romano, no quiere decir que estuviese estandarizado en Ah, todo el bueno. Imperio Romano. Es decir, hay que diferenciar el hallazgo que estaba restringido a una élite o el descubrimiento o el avance que estaba restringido a una élite a algo generalizado. Es decir, bueno, pues ya te digo, en la Alhambra, por ejemplo, en la Edad Media ya tenían un agua que era corriente todo el día. Cualquiera que haya estado allí puede ver esas fuentes que bueno, mediante un sistema de vasos comunicantes, pues conseguían una presión y eso permitía Ujú. tener Sí, agua. salía. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que decir, que había muchos descubrimientos que decir, bueno, sí, esto lo inventaron, esto ya existía en la Grecia clásica. Sí, existiría, pero a lo mejor lo tenía la élite, que era pues no, ni un 1% de la población. Luego en la Edad Media, pues tendemos a pensar que todo eso desaparece. Muchas veces no desaparece, simplemente se mantiene, pero en esa élite, con lo cual el pueblo llano Claro. no tenía acceso a eso, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a lo que hablábamos, desaparecieron en determinados momentos de la historia muchos oficios, y eso hay que aceptarlo, es así. La tecnología al final lo que ha hecho, o los cambios en el mundo, vamos a decir mejor para que englobe a todos los cambios que ha habido en el mundo, han hecho que deje de existir unos oficios. ¿Significa esto que entonces que ya no se ha podido trabajar? No, porque también siguen surgiendo nuevos oficios. Se me ocurre, por ejemplo, por irnos a los momentos más punteros, a lo más actual, hace 20, 25 años no existía el oficio de creador de contenido. Hoy día prácticamente todos los niños quieren ser youtubers o quieren ser streamer o quieren ser algo así, ¿no? Hay gente que se gana la vida haciendo contenido, vaya, qué curioso. Pues, es que cuando la gente deje de ver la tele, todos los actores van a ir al paro. Bueno, pues a lo mejor tienen o bien que transformar, reconvertirse,
o bien, bueno, aceptamos que a lo mejor su trabajo se pierde, eso claro, para el Sí. individuo es un problema, porque es el individuo que pierde su trabajo y a lo mejor no puede encontrar otro, pero vamos a decir, a nivel colectivo, a nivel mundial, van surgiendo otros empleos, van apareciendo. Pero es que al final yo ya te digo, incluso desde el plano filosófico, ¿no? El cambio es vida. O sea, todo cambia a nuestro alrededor y en nosotros mismos. Entonces, es normal también que estos procesos, ¿no? De que aparecen unos trabajos, otros desaparecen y al final la persona, pues tiene que reconvertirse, no le queda otra. Sí, efectivamente yo soy partidario de que la inteligencia artificial va a destruir muchos empleos de los que existen ahora. Se me ocurre, pues todos los que tienen que ver con la gente que analiza datos directamente, es decir, que sacan ellos propias conclusiones, sobre todo a nivel bancario, ¿no? Cuando te dicen un analista bancario, eh, estos que estudian Sí, un gestor sí, eso es un gestor, no me financiero, sí. salía la palabra, un gestor bancario, financiero, corredor de bolsa. Todos este tipo de trabajos sí que es verdad que la inteligencia artificial puede dañarlos mucho, porque al final son, evaluar riesgos o valorar riesgos en función a una serie de datos que ya recoge la inteligencia artificial y que por Claro, tanto te puede dar una previsión bastante acertada, sin caer en los errores que a lo mejor puede caer el sentimentalismo humano, que dices, joder, macho, pero es sí. que esto es peligroso. Bueno, el mundo evolucionará del mismo modo que evolucionó en la revolución industrial y hubo muchos trabajos que desaparecieron y aparecieron otros nuevos. El tema es Para, que... Dime, sí. Sí, fíjate que para mí, ahora que hablas de revoluciones, ¿no? Para mí el tema de la inteligencia artificial y trayéndolo a colación un poco con la historia, me parece que puede suponer un cambio tan grande como en su momento el paso del paleolítico al neolítico, es decir, cuando los humanos éramos cazadores y andábamos de un lado para otro, nómadas, a cuando nos empezamos a establecer una comunidad y ahí empezó a crecer todo. Yo creo que el cambio podría ser de esa magnitud. Para bien o para Bueno, mal, ojo, ¿eh? con una importante diferencia. Es que el cambio del paleolítico al neolítico se da por voluntad de los seres humanos que habitaban la Tierra en ese momento, que deciden que es más cómodo para ellos o más seguro, más estable, seguramente, más que cómodo, más estable, el tener alimento todo el año trabajando la tierra. Les daba más seguridad que perseguir la caza, que podía escasear en determinados momentos, ¿no? Eso les va permitiendo asentarse. Con lo cual, se podría decir que de alguna manera ellos eligen eso, aunque incluso les pueda venir peor, como se defiende en el libro, no sé si lo has leído, de Sapiens, de animales a dioses. Pues no. No lo has leído, bueno, es un libro muy interesante en el que se plantea precisamente que el ser humano empeora su situación cuando deja de ser cazador-recolector para convertirse en agricultor, ¿no? Porque, bueno, es decir, mientras que cuando era cazador solamente necesitaba trabajar unas muy poquitas horas a la semana, cuando se vuelve agricultor necesita trabajar todos los días. Es que por esto, por esto lo digo también. No me he leído el libro, pero he llegado a una conclusión similar, ¿no? Porque al final, realmente, pues la inteligencia artificial lo que puede llevarnos es a un nuevo paradigma donde al final, pues el concepto que tenemos del trabajo cambie, ¿no? Al igual que cambió en ese momento, ¿no? Que al final no existían los oficios como tal. Los oficios empiezan a existir a partir de que los humanos nos establecemos en una comunidad y ahí es cuando sale el herrero, ahí es cuando sale el pescador, ahí es cuando sale lo que llaman el oficio más antiguo del mundo. Me imagino Sí, que sí. ya sabréis Exacto, sí, sí. a qué me estoy refiriendo. Y esto puede ser un poquito una revolución similar en el sentido de que a lo mejor cambia nuestro concepto del trabajo también. Bueno, yo lo enfocaría, si tuviese que hacer un símil histórico con lo que está pasando con la inteligencia artificial, yo me iría más a la revolución industrial, lo que supuso en un primer momento, ¿no? Se crea, no sé si más acertada o menos acertadamente posible, la idea de que las máquinas al final son las que esclavizan al ser humano y no al revés, ¿no? Bueno, pues hay que tener en cuenta que esas primeras máquinas que se producen en la Inglaterra, ¿no? Industrial, incluso también en la Francia, lo que ocurre es que hacen que el trabajo sea muy monótono, muy repetitivo y durante muchas horas, ¿no? En un primer momento, cuando todo el mundo de repente empieza a trabajar por una especie de cuenta ajena remunerada, ¿no? Es ese primer capitalismo que surge ahí en esa Inglaterra, digamos, del siglo XVIII, XIX. Claro, la gente acaba prácticamente esclavizada por la invención de las máquinas. Nadie tiene una destreza que le haga ser indispensable en su trabajo. Todos se dedican a mover una palanca, a apretar un botón, a mover un engranaje, pero eso puede hacerlo cualquiera, con lo cual la mano de obra baja muchísimo el precio. Sin embargo,
antes de la existencia de estas máquinas, era necesario una persona que entendiese lo que estaba haciendo y que pudiese hacerlo. Es decir, no te valía cualquiera. Con lo cual no podías, de alguna manera, no sé cómo decirlo, explotar de esa manera al trabajador, porque claro, estaba. Entonces se plantea, bueno, al final los avances tecnológicos, lo que han llevado, esto se plantea en la Inglaterra del siglo XIX, lo que nos han llevado es a esclavizar más al pueblo, ¿no? Lejos de mejorar nuestras vidas, la han empeorado. Bueno, yo no Pues creo sí. que vayamos a llegar a ese punto con la introducción de la inteligencia artificial. Entonces, cosas porque rápido han saltado todas las alarmas y ya parece que lo quieren legislar todo y tal. No sé cómo lo harán, porque ya sabes que luego cuando legislan sale cualquier cosa y muchas veces es hasta peor, ¿no? Claro, y esto, aunque por mucho que lo legisles, una persona en su casa, un informático, ¿no? Al final, no cualquier informático, pero sí que un informático a lo mejor muy capaz, puede coger y hacerte una inteligencia artificial y hacer para que sea indetectable, yo qué sé, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Pero al final Sí, sí, es, sí. es, es muy difícil ponerle límites, ¿no? A lo virtual. Bueno, ya existen cosas así. Te recuerdo el caso de Pegasus, que ha estado muy en la prensa de actualidad en el último año y demás, porque, bueno, pues parece que ha habido tramas de espionaje. Bueno, esto lo ha hecho una empresa independiente que obviamente solo puede comercializar su software con gobiernos, pero es decir, nuestro gobierno precisamente ha El sufrido un espiado. espionaje. Ah. Claro, eso es. Mira, antes comentábamos el tema de la importancia que tienen las personas entender la historia.